Eso por un lado. Creo que también como tendencia que seguimos arrastrando, la migración es un tema muy efervescente, se tiende a cubrir así como más efervescente. Cuando hay alguna crisis, cuando hay algún problema, ahí se habla de migración, pero no, y especialmente de flujos de personas, del movimiento activo de personas. No solés ver mucha cobertura de migración sobre qué pasa cuando llegan al país, qué pasa con los que ya tienen 20, 30, 40 años de vivir aquí en Costa Rica. Y algo que me llama la atención también es que tampoco hay mucha cobertura sobre esas comunidades en las que realmente las fronteras son un adorno, pero crecieron alrededor de la fluidez y la porosidad de una frontera. Hace un ratito escuchamos a Maritza Félix de Conecta Arizona, con comunidades así que realmente van de un país a otro con total normalidad, donde tenés niños que hacen las tareas de un lado de la frontera, pero van a la escuela del otro lado de la frontera. Y ese tipo de dinámicas sumamente comunes, pero no ocupan tanto protagonismo en los medios. Y lo último, para no robar mucho tiempo, que veo, al menos desde el lado de Costa Rica, es que poco a poco las diferentes dificultades que enfrenta Centroamérica nos ha volcado desde el lado de los medios a ver coberturas similares a lo que pasaba durante los 80s y los 90s, cuando la situación de la violencia y la represión en los demás países de la región era, y que esto otro Oscar lo convirtió increíble, era otra situación. Ahora con el gobierno de Bukele, con la represión en Nicaragua, volvemos a ver un poco de esas tendencias. Se perdió un poquito. Gaby, te perdemos de vuelta. ¿Ahora? Ya volviste, sí. Ahora sí. Y ya con esto cierro, las redacciones han vuelto más pequeñas y vemos menos periodistas de investigación, más periodistas de otras ramas, y entonces cuando hay que hacer este tipo de coberturas más complejas, a veces hacen falta recursos, muchas veces hacen falta recursos, y eso termina en que la migración como tendencia es algo que se cubre pues, como suceso, como tragedia, como problema, pero no como una parte inherente de nuestras sociedades, y nos hace falta también esas conversaciones. Gracias. Oscar, en el caso de ustedes con el Faro, no solamente es que han visto cambiar cómo se hace la cobertura, sino que ustedes fueron parte de este cambio al ser la primera publicación que nace completamente digital en Centroamérica. Han tenido ustedes una influencia justamente en el cambio, en los cambios que ha habido, la forma en que se cuentan las migraciones. ¿Cuál es el balance que haces tú? Bueno, en primer lugar, me hace un honor, rodeado con Gaby, con Laura, vos, Eileen, querida. Es un honor para mí estar aquí conversando con ustedes. Ya saben que les admiro mucho. Gracias por invitarme. Dos, si escuchan algunos sonidos lejanos, es el sonido de la pospandemia. Aquí no hay lugar donde te puedas encerrar, donde no haya alguien comerciando algo en la calle y vociferándolo. Así nos dejó la pandemia, y eso es inevitable. Ahora, mira, empiezo diciendo algo, que no es un prolegómeno para excusarme ni para hacer esto más triste ni nada, pero yo soy una persona pesimista. He sido pesimista desde hace mucho tiempo. Me cuesta me es más fácil ver los problemas que las soluciones en algún punto, por decirlo de alguna manera. Y con lo de las migraciones me pasa eso. Yo empecé cubriendo migraciones exclusivamente en el año 2007, aunque lo hacía desde 2005, principalmente las migraciones centroamericanas que atravesaban México para tratar de llegar a Estados Unidos. En 2010 acabó ese proyecto intenso de cobertura, pero nunca nos alejamos del camino. El Faro consideró que hacer de la migración una línea de trabajo era importante. Y han ocurrido cosas desde ese tiempo. Pues sí, en ese lustro, entre el 2005 y el 2010, la cobertura migratoria, por ejemplo, en México era muy precaria. No había grandes proyectos de cobertura que duraran un año, no había conocimiento de las redes criminales de trata para explotación sexual comercial, de involucramiento como de los Zetas o bandas criminales de las grandes en México. No estaba bien delineado el mapa de la corrupción, y eso ha ido cambiando. No se habían incluido otras migraciones. Yo hablaba solo de centroamericanos casi exclusivamente. No hablábamos de africanos, no hablábamos de
de sudamericanos, hablábamos muy poco de, hombre, no existía en ese momento, pero el fenómeno de los haitianos ahora mismo en la región, que es muy fuerte, de los cubanos que cruzan por otro lugar. Hablo solo de la migración que he cubierto, no me referiré a la de Sudamérica, que es una migración en la que yo no tengo ninguna expertise. Sí han ocurrido cosas como esa, ha habido proyectos enormes, los que hemos participado, algunas de las personas que estamos aquí. Pero yo sigo creyendo que los males endémicos de la migración continúan ahí. Gaby mencionaba algunos. Es decir, en términos del gremio, el periodismo sigue cubriendo esencialmente la migración como paracaidistas, con excepciones de proyectos muy particulares o de medios muy concretos como los que representa Laura. Pero por lo demás, como no hay una masacre o un secuestro grande o no se acumulen 3.000 haitianos en la frontera, nadie los cubre, no nos engañemos, sigue siendo así, sigue siendo la excepción. Los medios que tienen cobertura de migración constante, profunda, de la que invierten, son muy pocos. Nos sigue gustando ver la migración desde los despachos de aire acondicionado del Instituto Nacional de Migración en México, donde yo nunca vi pasar un migrante, pero en esas conferencias tenés a decenas de periodistas. Por otro lado, yo sigo creyendo que vamos muy atrás, no solo los periodistas, algunas organizaciones. Estoy generalizando y en esta generalización seré injusto con un montón de gente, pero hombre, por el tiempo que hay debo resumirlo de esa forma. Y evidentemente los estados. Si yo pregunto, el lugar icónico de migración ahora mismo, centroamericana al menos, y en gran medida todo el continente, en México, yo preguntara cuál es el mapa criminal que ha sustituido a los actores claves de la década pasada, los Zetas, al cártel de Sinaloa, creo que muy difícilmente alguien me podría responder dónde ahora mismo el cártel Jalisco Nueva Generación tiene influencia y secuestros, y sin embargo hay registros en los albergues. Entonces, yo creo, y con esto cierro, yo sigo creyendo que si bien se han hecho esfuerzos grandes de algunos medios en concretos, hablando de periodismo exclusivamente, siguen siendo gritos en el desierto. Pues yo sigo creyendo que la cobertura tiene todos los vicios que tenía desde hace un par de décadas. Laura, te va a tocar ser la optimista, porque ya nos dejó con el tono pesimista. No, pero en el caso de ustedes, Laura, que además, no solamente han visto una transformación para un lado o para el otro de la narrativa de migraciones, sino que en el caso de Venezuela ustedes mismos han vivido una gran transformación en cuanto a la migración desde Venezuela. Y en ese sentido, Efecto Cocuyo ha sabido adaptarse muy rápidamente a los cambios que van teniendo e incluso a los obstáculos que van teniendo. Cuéntanos cómo ha sido para ustedes. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación, de verdad me emociona enormemente estar aquí. Me gustaría mucho más estar allá. Sí, a nosotros también. Pero mientras tanto, estamos por acá. Fíjate, en Venezuela nosotros somos los recién llegados al tema de migración. Por supuesto, Centroamérica tiene una historia muchísimo más larga y con mucho más pasado sobre el tema de las migraciones, y medios como El Faro tienen un camino recorrido bellísimo e importantísimo. Visto desde el caso Venezuela, podemos decir que si uno no es un país de migrantes, como era Venezuela hace 10 años, es muy poco probable que el tema migratorio entre dentro de la agenda informativa. Pero una vez que te conviertes en un país de migrantes, pues empiezas a ver el tema y empiezas a concebir todo lo que este proceso significa desde el punto de vista periodístico con otra mirada. Y le empiezas a dar importancia y empiezas a tratar de entenderlo. Claro, el hecho de ser recién llegados nos da la ventaja de que ya existen maneras de cubrirlo
existen formas de ver este proceso y este fenómeno, y que ya tenemos referencias periodísticas, además, invaluables y extraordinarias. Pero a la vez te enfrentas a esa estigmatización, a los prejuicios que tienen todos los migrantes, y en este caso para nosotros ha sido, para los venezolanos quiero decir, ha sido muy sorpresivo este tema de la xenofobia. O sea, en Venezuela no era un tema, no era ni siquiera un tema, no nos pertenecía. Entonces, un poco la cobertura de las migraciones ha sido un proceso apurado, obligado por las circunstancias, pero con referencias. Entonces, esto nos hace el camino un poco más fácil por un lado, y por el otro nos presenta unos retos importantes. Desde Efecto Cocuyo, nosotros tenemos un esfuerzo sostenido en tratar de entender y de adaptar la cobertura de las migraciones. Este año, junto con la Deutsche Welle y la Escuela Cocuyo, hicimos el segundo episodio de Puentes de Comunicación. Creo que, Aileen, tú estuviste en el primero. Y la verdad es que lo que sale de ahí es sumamente interesante, cómo cubrir la migración venezolana desde fuera y desde dentro. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado que nos ha servido más es tratar de buscar una cobertura que no sea la tradicional, es decir, esta pobre gente que migra y, o sea, no estoy diciendo con esto que la migración no conlleve un peso específico de tristeza. Yo misma soy migrante, exiliada, refugiada, como quieran llamarlo. Sí lo tiene, pero también hay otras formas de cubrir la migración desde los logros, desde la alegría, desde las cosas que tú puedes alcanzar desde otros lugares. Y además hay otra cosa que estamos explorando periodísticamente y que nos ha servido de mucho, que es el tema del insilio, que es cuando tú migras, la migración no solamente afecta a los que se van, sino que también afecta a los que se quedan. Esa mirada de los que se quedan nos ha dado una riqueza periodística muy importante para entender el proceso. Es decir, no solo los que se van, sino también los que se quedan tienen historias que contar. Hay una evolución, digamos, o hay cambios en la narrativa de migración, y parte de eso también, supongo, ha tenido que ver con el hecho de que cada vez más gente puede hablar a una audiencia mayor, ¿no? Hace 10 años, hace 12 años, era muy difícil que tuviéramos estos ecos que alcanzan distancias tan largas en el discurso de xenofobia o en el discurso antiinmigrante, porque muchos medios no necesariamente lo repetían. Pero ahora tienes redes sociales, ahora tienes Twitter, ahora tienes incluso a políticos que siguen estos planteamientos antiinmigrantes usando esas redes sociales para difundir estos mensajes y para reproducir el discurso de odio. Pero al mismo tiempo, también estas herramientas, si hablamos de redes sociales o de estos programas de mensajería, a nosotros como periodistas de migraciones nos han funcionado porque ahora nos podemos comunicar directamente con los migrantes, aunque estén en tránsito, podemos comunicarnos con dos partes de la familia si están en diferentes países. Es decir, tenemos un mundo de herramientas a mano para nosotros hacer el trabajo que consideramos que tenemos que hacer, pero también quienes no quieren que tengamos este tipo de cobertura tienen estas mismas herramientas para contrarrestarnos, ¿no? Entonces, Gaby, yo te preguntaría un poco,
¿cómo están ustedes planteando esto, no? ¿Cómo echan mano ustedes de estas nuevas herramientas, pero también cómo combatir lo otro? Y hace poco tuvimos un taller que ustedes facilitaron para periodistas en Costa Rica, y un poco era también esta la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para desarmar ese discurso sin cerrarnos a nosotros mismos las puertas de las herramientas que nos permiten acceder a otra información? Qué buena pregunta. Y lo voy a dividir como en dos partes, porque creo que una parte de la protección es hacia adentro, o sea, como en el caso, todos los que estamos en esta sesión, somos migrantes, hemos sido migrantes en algún momento, y no es lo mismo para quienes reporteamos sobre esto, y además los migrantes que toca ciertas fibras distintas, en nuestro equipo pasa. Pues creo que parte de las protecciones es hacia adentro, con tu equipo, cómo hablas de estos temas, cómo buscas esos espacios seguros, sinceros y comedidos de alguna forma, empáticos, para reportear siempre desde un lugar sano y editorialmente responsable, hacia y hacia adentro. Con las redes hemos tenido una situación interesante también, y es que choca mucho, al menos aquí en Costa Rica, los discursos que vemos desde el RAM, del área metropolitana, y lo que vemos desde Guanacaste, que es una provincia no solo costera y más rural, sino fronteriza. Entonces hay como mucha disonancia, hay mucho ruido. A nosotros nos ha servido mucho para conectarnos con migrantes, sí, pero también es, al menos en la parte digital, un factor de exclusión por la mala conectividad que hay acá. Entonces siempre hay un grupo, especialmente los que están más vulnerables, que no solo hay que cuidar que no hagas un periodismo extractivista, porque llegamos, hacemos la gira, vamos hasta las fronteras, hay las entrevistas, pero después esas personas que nos confiaron su historia son las últimas en escucharla, en leerla, si es que en algún momento alcanzan a hacerlo. Entonces nos ha tocado, por ejemplo, con los podcasts, fragmentarlos en pedacitos y pasárselos por WhatsApp. Ojalá esperando que tengan acceso, que tengan conexión, y que el plan que tengan aquí de telefonía, desde redes sociales gratis, para que al menos puedan escuchar eso. Pero es algo que incluso nosotros que creíamos que tenemos, y estoy muy orgullosa en realidad de todo el trabajo que hemos hecho en estos años, igual ves que teníamos esos puntos ciegos, como esos puntos que no habíamos considerado hasta que, claro, ves que de otra forma, Perazo no está siendo extractivista, y con las mejores intenciones, pero pasa igual. Y en el caso de cómo nos conectamos con las fuentes, acá pues la desinformación no somos inmunes, y como lo vemos en el resto de la región. Y resaltaba hace unos minutos el ejemplo del 2018, donde uno de los hashtags que más movimiento tuvo en todo el año fue Fuera Nico. O sea, en toda la actividad digital del país, pienso en todos los eventos de farándula, deportivos, a todos los partidos de la selección de fútbol masculino que hubo, y aún así, con todos, uno de los hashtags que más movimiento tuvo fue Fuera Nica. Y fue algo que vimos además en pancartas. Estuvo por lo menos por un mes, más o menos un mes, 2 meses, estuvo muy presente en la conversación, que para lo efervescente que suele ser esto, fue un tema que se mantuvo mucho en agenda, y eso mucho antes de la pandemia. Entonces ahí también es un terreno poco fangoso, porque no siempre a través de las redes vas a llegar a las personas que realmente quieres cubrir. El perfil de migrantes es, en Guanacaste lo vemos mucho, los migrantes de Latinoamérica o migrantes de ciertas condiciones socioeconómicas mucho más vulnerables son inmigrantes son el otro, pero cuando ves notas de turismo, por ejemplo, de los europeos, estadounidenses que vienen a radicarse a Costa Rica o a pasear, son expats. Claro. Y entonces ya se plantea desde un lugar mucho más feliz, y son los que ves más activos en los grupos de Facebook, en LinkedIn, y tienen como más dominio de esta red. Entonces es un terreno fangoso, porque sí te expones bastante, dejas mucha gente por fuera. Siento yo que espero no ponerme muy pesimista, pero también es donde tenés más alcances. A través de ahí es que hemos logrado entender un poco más el movimiento. O sea, el trabajo que puedes hacer con minería de datos te da un panorama mucho más completo, no necesariamente de la conversación en el día a día, pero sí de quiénes son los que están amplificando más este discurso.
Vuelvo a este momento en el 2018 donde veías líderes sindicales, veías políticos, veías personas que incluso hoy están haciendo una carrera y con aspiraciones para las siguientes elecciones del 2022, y en ese momento estaban sacándose fotos o participando de todo este movimiento xenofóbico en redes sin mayor reparo. Y ahí con eso es con lo que estamos enfrentando, al menos acá, y pues sé que las experiencias se repiten en otros lados. Yeah. Esto de que se magnifica el discurso xenofóbico, bueno, de pronto tal vez podríamos entenderlo por parte de grupos que tienen intereses políticos o por parte de grupos que tienen una agenda, pero cuando esto viene directamente desde el poder y cuando viene directamente desde el presidente, estamos hablando de otra cosa que es mucho más complicado. Desde luego, el ejemplo que puede venir a la mente inmediatamente es el de Donald Trump. Pero en el caso de El Salvador, Oscar, eso es lo que hemos visto con el presidente Bukele, que ha utilizado las redes de una manera muy similar a todos los otros presidentes que tienen este perfil autoritario, ¿no? Bolsonaro, pero también lo ha utilizado esta popularidad obtenida a través de estas redes para atacar directamente al Faro, ¿no? Y no ha sido solamente un ataque de decir que mal me caen estos señores periodistas, sino ha sido un ataque serio que está poniendo en riesgo la actividad y lamentablemente también la integridad física de los periodistas del Faro. ¿Me quieres hablar un poco de eso, Oscar? Sí, mira, nosotros en El Salvador tenemos ahora mismo a Nayib Bukele, el presidente más popular en toda América Latina. La última encuesta, después de casi 2 años de estar en el poder, él tiene índices de popularidad que rozan los 86% de aprobación popular. Al hombre lo quieren, lo adoran acá. Y el hombre nos odia, por decirlo poco. Es un autócrata que cree que las esencias de la democracia son un obstáculo para poder gobernar. Entonces retiró a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, retiró al fiscal general y puso a uno a su medida, generó leyes para que no conozcamos cómo manejó la pandemia, etcétera. Es decir, ha venido aplicando el manual del dictador latinoamericano. Recién ayer su parlamento, gobernado por él, construido alrededor de su figura, propuso la ley de agentes extranjeros, con lo cual pronto van a haber declarado a los medios de comunicación que no les agraden, así como a las organizaciones que discrepan con su visión del mundo, agentes extranjeros, y eso implica una imposición del 40% de impuestos al todo ingreso que tengas, es decir, es una parálisis absoluta de cualquier forma de operar. Aparte de que ya explican de qué forma te van a acusar de lavado de dinero. Sí, en concreto al Faro, aunque Bukele no solo ataca al Faro, el periodismo salvadoreño independiente en general está bajo ataque. Con el Faro tiene una ensañación especial porque hemos publicado investigaciones de sus pactos con las pandillas para reducir homicidios, etc. Él nos ha acusado desde de ser lavadores de dinero hasta ser violadores en serie, hasta ser narcotraficantes. Es decir, creo que no hay delito del que no nos haya acusado el presidente Bukele, evidentemente sin nunca poner pruebas sobre la mesa. Y sí, tengo que decir algo, en términos del uso de las nuevas tecnologías, del uso de las redes sociales, del uso de los diferentes canales de comunicación, el hombre es capaz de darnos una paliza en muchas ocasiones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros publicamos el año pasado y este año 2 investigaciones que demuestran cómo el gobierno de Bukele ha negociado con las 3 principales pandillas de El Salvador, que no es poca cosa. Somos un país de 6.5 millones de habitantes aquí, porque tenemos 2.5 en Estados Unidos o fuera del país, y tenemos 64.000 pandilleros activos, es un porcentaje de la población muy alto. Entonces, de 3 pandillas, la Mara Salvatrucha 13, que es la más célebre internacionalmente, el Barrio 18 Revolucionarios y el Barrio 18 Sureño. Estas pandillas son un gran motor de migración forzada, no solo en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. Cuando nosotros publicamos eso, un colega me mostró a mí un video de cómo Bukele había prometido, al parecer en YouTube, ofrecerle una casa a un personaje de redes sociales que hacía más bien videos cómicos. Si vos te pones a comparar el alcance en vistas que tuvo la publicación que hicimos, que fue una publicación muy leída, con el pequeño videíto
donde se le prometía una casa a este personaje, fue una goleada. Es decir, las redes sociales, los nuevos recursos afinados como una herramienta de distracción son muy poderosos. Y hay gente que tiene una habilidad extraordinaria para utilizarlo. Bukele es una de las personas que tiene redes alrededor y personas que se encargan de eso, es decir, imponer no solo ya ciertos temas, sino imponer el método periodístico, y en eso fuimos creo que muy lerdos como gremio durante años, en enseñarle a la gente en qué consiste nuestro trabajo, en decirle, no, hombre, hay una lluvia de información por ahí, pero esta responde al método periodístico, tiene contraste, tiene visita al lugar, tiene datos, es irrefutable. Creo que el problema es que, claro, competimos en un mundo con un activo que no se diferencia de los demás activos. Para mucha gente, estoy haciendo otra generalización, las verdades transmitidas en redes sociales, las noticias, como las llaman, la característica es que las difunda algo que se diga noticiero o algo que se diga periódico. Por lo cual, la sustancia de qué se trata eso, de qué se trata hacer periodismo, es algo que yo creo que dejamos mucho a la deriva. Es algo que cuestiono mucho en el último libro y lo hago como una autocrítica en gran parte. Laura, en el caso de ustedes, bueno, también han tenido que remar un poco contracorriente cuando han tratado de sortear la censura que en Venezuela, bueno, pues es fuerte e igual, ¿no? Han recibido por ahí algunos ataques y hay un constante ambiente que hemos visto en Venezuela que se me figura como una guerra de baja intensidad, ¿no? Porque no hay un ataque a la prensa o a la libertad de expresión que sea muy explosivo, pero es algo que está constante. A mí me parece que Efecto Cocuyo ha hecho un muy buen trabajo buscando la visibilización internacional. Ustedes reciben apoyos, reciben financiamiento, forman parte de programas internacionales, que es lo que les permite operar, pero también es lo que les da visibilidad, y tenemos la experiencia de que en los países de América Latina, mientras más internacional eres, de alguna manera estás más protegido, ¿no? Porque dentro del país pues nos importa mucho o poco, o manejamos ahí la información que sea, pero la imagen fuera del país importa. Quisiera saber si eso es lo que percibes tú, si esa es la experiencia de Efecto Cocuyo, y qué tanto tiene que ver este factor de que nos vean afuera para poder seguir trabajando adentro. Perfecto. Creo que la pregunta tiene como tres partes. Sí, perdón. Yo diría que, fíjate, en Venezuela el ataque a la prensa es, como tú bien dices, ha sido sostenido en el tiempo, pero no ha bajado de intensidad y no es de baja intensidad. Ahorita mismo hay, por ejemplo, una campaña contra un periodista de investigación muy importante y Nicolás Maduro, el señor Nicolás Maduro, decidió que la persona a la que este periodista está denunciando con pruebas periodísticas desde hace muchos años por corrupción, y de hecho está preso en ese momento en Estados Unidos, hay una campaña en redes sociales para desprestigiar a este periodista y decirle cuantas cosas no podamos imaginar. Eso es así en este momento, pero anteriormente diferentes personalidades de diferentes medios hemos sufrido ataques directos de parte del gobierno. Y es una constante, no solamente en redes, allanan casas, judicializan algunos casos. Es realmente una situación complicada y a la que nos tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida. No en vano, muchos periodistas hemos tenido que salir y ya no podemos vivir en Venezuela. Me da risa cuando Caparrós, el maestro Caparrós decía, bueno, no, ahora es mucho más fácil, tú puedes volver a tu país cuando quieras y te construyes tu casita. Bueno, eso es en algunos casos.
no es en todos los Claro, casos. claro. Y me atrevería a decir que en gran parte de los refugiados y exiliados venezolanos, ese definitivamente no es una opción. Con respecto, claro, digamos que la visibilidad del proceso de migración venezolana y de la manera en que lo cubrimos en Venezuela viene de la mano de la intensidad y de lo absolutamente abrupto que ha sido todo este proceso. O sea, actualmente, según las últimas cifras, hay 5.100.000 venezolanos que han migrado. Y nosotros venimos de un país, de una cultura en donde la migración era solamente para los expatriados. Es decir, bueno, si te ofrecían un trabajo muy chévere en otro país, tú te ibas. Pero, digamos, no estaba en el plan de la mayoría de los venezolanos irse para ningún lado. Entonces, como esto ha sido, si se quiere, sorpresivo, esto ha causado, por supuesto, un reacomodo internacional, y entonces eso también ha afectado tanto positivo como negativamente a los medios venezolanos. Entonces, sí hay una visibilización del proceso y sí ha tenido una incidencia en los medios venezolanos. Estar más o menos protegidos es difícil decirlo, porque ¿qué significa protección? Realmente la protección para los periodistas debería poder ser hacer su trabajo sin censura, sin amenazas, sin problemas con acceso a la información. Eso es casi imposible para los periodistas que viven en Venezuela actualmente. Entonces, ¿qué hemos intentado hacer? Que tuviera muchísima resonancia los periodistas que estamos afuera, sobre todo rescatando el trabajo casi heroico que hacen los periodistas que están adentro de Venezuela. Entonces yo creo que la unión de esas voces, desde afuera y desde adentro, han hecho que retumbe con más fuerza la situación